Bien, jóvenes, también vamos a ver aquí en este video un aspecto importante de las funciones de varias variables, ¿ya? Y es también una manera de derivar funciones compuestas, es decir, una función que depende de otras variables. Bien, entonces la regla de la cadena tiene un método, digamos, práctico para poder saber cómo realizarla. Por ejemplo, el caso más sencillo es cuando tenemos, por ejemplo, una función W que depende de una variable U y esta a su vez, variable U depende de una variable X. Entonces, al realizar la composición f con g estará dada de esta manera y su derivada solamente con respecto a x se utiliza la regla de la cadena, ¿no? Derivada de w con respecto a x igual a derivada de w con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Eso cuando son funciones reales de variable real. Pero como ya tenemos funciones de varias variables, entonces acá esto se generaliza. Pero la idea es muy parecida. Y entonces aquí podemos utilizar el diagrama del árbol. Por ejemplo, suponiendo que es una función z que depende de las variables x, y estas a su vez dependen de una variable t. Entonces, si queremos la derivada de z con respecto a t, lo que debemos hacer es decir, por ejemplo, acá, ¿no? Derivada de la función f o de z en todo caso, con respecto a x y la derivada de x con respecto a t. Por acá, por la otra ramita del árbol, derivada de f con respecto a y derivada de y con respecto a t. Al final, entonces, la derivada de z con respecto a t sería la suma de productos de derivadas que salen aquí y por acá. Aquí está. Derivada de f con respecto a x. Como te digo, puede ser derivada de f con respecto a x o derivada de z, nada más, ¿no? Y derivada de x con respecto a t, más lo que me salió en este lado, derivada de f con respecto a y sobre o por la derivada de y con respecto a t. Bien, entonces súper importante este aspecto, ¿ya? El diagrama del árbol para poder hacer o para poder aplicar bien la regla de la cadena. Entonces, bueno, eso es válido, incluso si estas variables dependen de más variables. Acá solo dependían de una. Ya por eso el diagrama se generaliza. Por ejemplo, acá ya tenemos caso 2, ¿no? Cuando la función original depende de dos variables y estas a su vez también dependen de dos variables. Entonces aquí la idea es parecida. Entonces la z que depende de variables xy y xy que dependen de variables st. Entonces, si queremos la derivada de z con respecto a s, hacemos algo parecido, derivada de f con respecto a x por derivada de x con respecto a s. Y a eso le sumas lo que sale por el otro lado, derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Fíjate que vamos hacia la variable, digamos, final que se indica, ¿no? Ahora, si quieres la variable de z con respecto a t, igual, ¿no? Empezamos por acá, derivada de f con respecto a x, pero ahora nos vamos por acá y decimos derivada de x con respecto a t. Y en este camino también derivada de f con respecto a y la derivada de y con respecto a t. Finalmente, para tener la derivada de z con respecto a t, hacemos también la suma, ¿no? De lo que nos sale al multiplicar estas dos derivadas más lo que nos sale al multiplicar estas dos derivadas, que es lo que está escrito acá. Entonces, al final, la idea va a ser la misma, así hayan más variables en la regla de la cadena y algo que te va a ayudar mucho es hacer tu diagrama del árbol. Ujú. Generalización con más variables sucede lo mismo, muchachos. Así que vamos a ver un ejemplo. Mira, acá dice, por ejemplo, que calcules d de z entre d de t utilizando la regla de la cadena. Ya, a ver, vamos a ver entonces. Aquí tenemos esto. Ahí está. Ya, vamos a abrir un nuevo documento y lo vamos a poner ahí. Control V. Ahí está. A ver. Entonces, veamos. ¿Qué variables tenemos acá? Como puedes ver, tenemos la z que depende de x y de y, pero que a su vez la x depende de t, la y depende de t, y al final vamos a evaluar en cero.
Entonces, veamos. Decimos entonces, ¿no? Tenemos en este caso una z que depende de las variables x y y. Entonces, por acá lo ponemos de esta manera, ¿no? Z depende de x, y, pero a su vez, ¿qué está pasando? Que se ve que la x depende de t y que la y también depende de t, ¿cierto? Entonces, según la regla de la cadena, por acá vamos a calcular primero la derivada de z con respecto a x y luego la derivada de x con respecto a t. Y si vamos por acá, sería la derivada de z con respecto a y luego la derivada de y con respecto a t. Listo. Entonces al final, para tener la derivada de z con respecto a t, según lo que hemos visto, tendríamos que hacer lo siguiente. Ya, ahí está, de z con respecto a t. Entonces sumamos lo que nos salió en esta parte, derivada de z con respecto a x, esto de aquí, y en todo caso vamos a ponerle un poquito más de tamaño acá, ya, derivada, derivada, ya, de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a la variable t. Eso por este lado del árbol. Por el otro lado del árbol, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. ¿Cierto? Entonces, esta es una t, ahí está. Muy bien. Entonces, ya lo que quede es reemplazar. A ver, tendríamos que hacer derivada de z con respecto a t. Esto va a ser igual a derivada de z con respecto a x. Aquí, observa bien esta parte, ¿ya? Derivada de z con respecto a la variable x. Quiere decir que la y la tienes que ver como constante, ¿ya? Entonces derivamos derivada de z con respecto a x, 2x. Derivada de y cuadrado, eso es cero porque estamos derivando con respecto a la x, ¿ya? Y más este producto lo derivas también con respecto a la x. Quiere decir que la y es constante y por lo tanto solo te quedaría 2x más y. Ya, ahí lo pongo. Entonces, ojito, la derivada de z con respecto a x es esto de aquí. Y luego nos faltaría ver la derivada de x con respecto a t. Así que lo vamos a poner por acá. Entonces, aquí es una multiplicación de x con respecto a t. Bueno, es la función seno y la derivada del seno es el coseno de t. Ya, esta sería la derivada. Bien, y luego decimos más. Aquí está el más. Entonces, más la derivada de z con respecto a y. Bien, derivada de z con respecto a y. Aquí, ¿ya? A ver, ¿cuánto es eso? Derivada de z con respecto a y. Ahora él es constante. Y si él es constante, su derivada es cero. Y quedaría la derivada de y cuadrado, que sería 2y, más la derivada de xy con respecto a y. La x es constante, así que solo nos quedaría 2y más x. Bien, esta sería la derivada de, en este caso, z con respecto a y. Y finalmente tenemos la derivada de y con respecto a t. Ya, por la derivada de y con respecto a t. A ver, ¿cuánto nos dará la derivada de y con respecto a t? Bueno, es la exponencial, así que aquí quedando e a la t. Ya, e a la t nos sigue quedando. Muy bien. Entonces ahí ya vamos operando acá. Ya, entonces aquí se nos está pidiendo cuando t vale cero, ¿no? Entonces ahí ya podríamos sustituir derivada de z con respecto a t y esto va a ser igual a 2x más y. Entonces ahí tendrías que decir qué pasa con x cuando t vale cero. A ver, ahí lo sustituyes. Seno de cero es cero, entonces la x tendría que ser justamente cero, ¿no? Entonces acá lo ponemos, vamos a ponerlo así, ¿ya? La derivada de z con respecto a t cuando t
es igual a cero. Entonces esto nos daría, ya aquí, ojo entonces, x igual a seno de cero y eso es cero. Y para la y sería e a la cero y eso es uno. Entonces la x vale cero y la y vale uno. Y lo sustituimos. Ya, a ver, vamos, entonces tendríamos por acá 2 por cero más y, que es el uno, y todo esto está por el coseno de t. El coseno de t, o sea, coseno de cero, porque t es cero, ¿ya? Coseno de cero es uno. Ahí le pones uno más, y esto, dos y es uno, así que quedaría 2 por uno más x, que es cero. Y todo esto e a la t, pero t es cero, así que sería e a la cero, ¿no? Bien, finalmente entonces la derivada de z con respecto a t evaluado en t igual a cero es igual a ver, 2 por cero, cero. Y uno por uno me da uno, entonces tendrías uno más 2 por uno 2 más cero 2 e a la cero es uno, entonces quedaría 2. Entonces, derivada de z con respecto a t, cuando t es igual a cero, esto nos da 3. ¿Ya? Y esa sería justamente la respuesta porque nos están dando este punto, ¿ya? T igual a cero. Muy bien. Vamos a ver este problema 3, a ver, ¿ya? Vamos a copiarlo. Ahí está. Entonces vamos a aplicar también la regla. ¿Es este? No, ese no es. Ya, aquí. Bien, ahí está. Entonces también derivamos. Acá, ¿qué es lo que estamos observando? Que hay una función f de xy que depende justamente de las variables x y, pero que las variables x y y dependen de otras dos variables. Entonces, a ver, hagamos el árbol. Ya, el árbol se vería así. La f de x y depende justamente de las variables x, y, pero a su vez x y y dependen de variables t y r. Ya, acá también variable t, variable r. Muy bien. ¿Qué queremos? A ver, hay que mirar bien. Queremos la variable de f, la derivada de f con respecto a t. Entonces vamos a seguir este camino. Derivada de f con respecto a x, y por acá la derivada de x, derivada de x con respecto a t, ¿ya? Con respecto a t. Entonces, ojo, vamos a trabajar primero esta parte, ¿ya? Derivada de f con respecto a t. Muy bien, a ver, pero por el otro lado del árbol también, mira, ve, acá tendrías derivada de f con respecto a y por acá la derivada de y con respecto a t. Ahí está. Estas dos serían las que necesitamos, ¿no? Estas ramas en todo caso. Así que decimos, miren, la derivada de f con respecto a t sería igual a, vamos por acá, la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más, vamos por esta rama, derivada de f con respecto a y, derivada de f con respecto a y esto por la derivada de y con respecto a t. ¿Listo? Y similar al ejemplo anterior, solo es cuestión de reemplazar. Ya, a ver, nos quedaría entonces la derivada de f con respecto a t. Esto va a ser igual a ver, vamos derivando f con respecto a x. Aquí, ya, aquí. Entonces recuerden que como es una raíz cuadrada, tenemos que derivar este radicando, ¿no? Recuerda esto. Si tienes f de x igual a raíz cuadrada de u, entonces la f' de x es igual a u' sobre 2 raíz cuadrada de u. Bien, entonces en este caso vamos colocando, ¿no? El denominador. El denominador sería
esta expresión que voy a colocar acá. Ya sería 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, lo mismo que tenemos al inicio, ¿no? Ahí está, x al cuadrado más y al cuadrado. Y hay que derivar esto en el numerador. Como es la derivada con respecto a x primero, entonces la derivada sería simplemente 2x. Y por ahí ya vayan notando que este 2 anula este 2. Bien, pero seguimos. Ahora la derivada de x con respecto a t, x con respecto a t, quiere decir que r es constante. Entonces, ¿qué te queda solamente ahí? 2t, ¿cierto? Es esto, ya, 2t. Muy bien, luego viene el signo más. Derivada de f con respecto a allá. Volvemos acá. Ya es parecido. Es una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué te va a quedar por acá? Te va a quedar un denominador que sería 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Y en el numerador hay que derivar esta expresión con respecto a la y por lo tanto x es constante, derivada cero y por lo tanto solo te queda 2y. Nuevamente, este 2 anula este 2. ¿Y qué sigue luego? La derivada de y con respecto a t. De y con respecto a t. Quiere decir que la r es constante y por lo tanto aquí te quedaría solamente una r. ¿Ya? Bien. Y ahí, a ver, si lo simplificamos un poquito más, tendríamos, ¿no? Que la derivada de f con respecto a la variable t sería igual, se fue este 2, aquí tienes 2 más, o sea que serían 2tx sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Bien, más, se fue 2 acá y solo quedó y por r sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Esto también lo podría simplificar más y decir que es la derivada de f con respecto a t es igual a 2t por x más y por r sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien, ahí tendríamos entonces esta primera derivada, ¿ya? A ver, luego nos piden también la derivada de f con respecto a la r. A ver, vamos a ver. Ya, vamos ahora sí a derivar para obtener esta expresión. Ya, entonces en ese caso vamos a fijarnos en la variable r en el árbol. Ya, entonces ya llegamos aquí de todas maneras y para llegar a r, por acá tendríamos que decir derivada de f con respecto a la variable r y por acá también derivada de y con respecto a la variable r. ¿Listo? Y entonces obtendríamos lo siguiente. A ver, la derivada de f con respecto a la variable r. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos colocando de f con respecto a x por eh, la derivada de x con respecto a r y más la derivada de f con respecto a y esto por la derivada de y con respecto a la variable r. Muy bien. Entonces ya solamente es cuestión de reemplazar, así como lo hemos hecho para la derivada anterior, ¿ya? A ver, derivada de f con respecto a la variable r. Y ahí decimos, derivada de f con respecto a x, miramos de nuevo la función f. Aquí está, ¿no? Con respecto a la variable x. Bueno, prácticamente es lo que ya hemos hecho acá. De f con respecto a x, que nos había quedado x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ya de frente lo voy a poner. Ya, x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. Y por la derivada de x con respecto a r. A ver, aquí sí hay que mirar bien. Derivada de x con respecto a r quiere decir que la t es constante y su derivada es cero, por lo tanto solo queda 2r. Acá lo pongo 2r y seguimos. Más la derivada de f con respecto a y, que también la habíamos calculado acá, y que nos da también y sobre la raíz cuadrada.
x cuadrado más y cuadrado. Bien, por la derivada de y con respecto a r, bueno, lo mismo casi. Ahora hay que mantener fijo, constante a t, ¿ya? Derivada de y con respecto a r, entonces t es constante. Entonces la derivada de, en este caso r es 1 y solo nos quedaríamos con t. Ahí está. Esta sería la derivada, ya aquí, de y con respecto a la variable r. Entonces la t es constante, te queda t nada más. Bien. Entonces ahí ya tendríamos que solamente simplificar para que nos quede lo siguiente. A ver, la derivada de f con respecto a la variable r sería 2rx más yt y todo esto sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y por lo tanto, esta sería pues la derivada de f con respecto a r. Bien, en ambos casos hemos aplicado la regla de la cadena, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver ahora un problema de aplicación. Por ejemplo, esta parte, a ver, es el problema que tenemos aquí. Vamos a llevar acá. Este no es. Así de- Muy bien. A ver, por ejemplo, en este caso nos dicen, el volumen de un cilindro circular recto viene dado por esta función, ¿ya? Función volumen que depende de variables x, y que es igual a pi por x al cuadrado y por y. Bueno, es la clásica fórmula del volumen del cilindro, donde x es el radio del cilindro y y es la altura. Ahora, ¿qué nos dicen? Que las variables x y y dependen de una variable t. Así que acá ponemos un medio de t, x es igual a un medio de t, y es un tercio de t. Bien, por lo que x y y aumentan con el tiempo. ¿Qué tan rápido aumenta el volumen cuando x vale 2 y y vale 4 tercios? ¿Ya? Entonces aquí vamos justamente también a, para poder analizar ese aumento, vamos a tener que derivar también, ¿no? Hallar la derivada con respecto al tiempo en este caso, ¿no? Entonces decimos, a ver, para hacemos el diagrama del árbol, el volumen depende de las variables x, y. Entonces por acá ponemos variable x, variable y. Y las variables x y y a su vez dependen de la variable t. Bueno, de una sola variable, ahí lo ponemos, ¿no? Y aplicamos nuestra propiedad del diagrama del árbol. Pues acá te va a quedar la derivada del volumen con respecto a la variable x y por acá la derivada de x con respecto a t. De la misma forma por acá, derivada del volumen con respecto a y por acá derivada de y con respecto a t. Así que al final tendríamos esto, la derivada del volumen con respecto a la variable t. ¿Ya? ¿Esto qué nos daría? A la variable con respecto a la última, ¿no? Y acá daría entonces derivada del volumen con respecto a la variable x por la derivada de la variable x con respecto a la variable t y ahí sumamos por la otra rama derivada del volumen con respecto a la variable y derivada de y con respecto a la variable t. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Bien, decimos entonces la derivada del volumen con respecto a t y vamos hallando, a ver, derivada del volumen con respecto a la variable x, jóvenes. Estos pi y y se hacen constantes, ¿no? Entonces solo fíjate en la x. Derivando tendrías 2x.
¿cierto? Entonces nos quedaría así, pi, que es constante, se queda, la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, y la y, que es constante. Esa sería la derivada del volumen con respecto a x. Y ahora por la derivada de x con respecto a t. Bueno, eso ya me da simplemente un medio, ¿no? Una constante, un medio más la derivada del volumen con respecto a y. Ahora, como es con respecto a y, todo esto se hace constante y la derivada sería uno, así que solo nos quedaría pi x al cuadrado por la derivada de y con respecto a t aquí. Y eso se ve que es un tercio, ¿no? Derivada de y con respecto a t, un tercio. Bien, a ver, vamos simplificando esto entonces y ya vamos colocándolo también así, ¿no? La derivada del volumen xy con respecto al tiempo, a la variable t, quedaría indicada de esta manera. A ver, miren, acá hay dos y acá hay un medio, significa que se simplifican y nos estaría quedando pi xy más pi x al cuadrado sobre 3. Y ahí es donde ya asignamos los valores indicados, que x sea 2 y y sea 4 tercios, ¿no? Entonces, lo ponemos por acá. La derivada del volumen con respecto a t, cuando x vale 2 y y vale 4 tercios. Sería entonces pi por 2 por 4 tercios más pi por x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado sobre 3. A ver, operamos. 4 por 2 8 pi tercios y acá 4 pi tercios. Entonces eso nos da eh, 12 pi tercios, o sea, 4 pi. Entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo analizado en 2 4 tercios sería igual a 4 pi, 4 pi, ¿ya? Entonces, cuando x vale 2 y y vale 4 tercios, el volumen aumenta a razón de 4 pi unidades cúbicas, podríamos decir así, ¿no? Ya, cuando el radio es 2 y la altura es 4 tercios, el volumen está aumentando a una, digamos, velocidad de 4 pi, ¿ya? 4 pi unidades cúbicas por segundo, podríamos decir. Muy bien. Otro punto importante, derivación implícita o diferenciación implícita. Vamos a ver una primera forma, diferencia implícita de una variable independiente. Entonces vamos a suponer que tenemos una función escrita en forma implícita. En forma implícita significa que la variable dependiente no se ha despejado. Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener una ecuación como esta. Y al cuadrado por x más un x al cuadrado igual a menos 9 en todo caso, igual a cero. Entonces aquí tenemos una función escrita en su forma implícita, porque la variable dependiente no se ha despejado. Y entonces ahí en esos casos, ¿cómo podemos hallar las derivadas parciales? O la derivada parcial de y con respecto a x. Si ya tienes esta función, digamos y igual a x al cuadrado menos 9, ahí de manera rápida tú puedes hallar la derivada parcial de y con respecto a x, ¿cierto? Nada más derivas de x cuadrado 2x y se acabó. Pero en este caso no está despejada la variable y. Y es ahí donde tenemos que aplicar justamente estas propiedades de diferenciación implícita. Sobre todo se sugiere cuando se complica despejar la variable y, así como acá, o como algunos problemas que ya hemos visto en donde la variable dependiente ya estaba despejada.
entonces habrá casos en los cuales es complicado despejar esa variable dependiente. Entonces ahí vamos a tener en cuenta una primera propiedad. Cuando la función depende o cuando la función tiene una sola variable independiente. Aquí entonces estaríamos en este caso. A ver, vamos a ver acá qué pasó. Ya, ahí. Entonces, este es el primer caso. Diferencia implícita de una variable independiente que sería la x. Entonces, hacemos una función que sea igual a cero. F define a y implícitamente como una función derivable de x. Bien, entonces la derivada de y con respecto a x será menos la derivada de f mayúscula con respecto a x sobre la derivada de f mayúscula con respecto a y, precisando que pues esta denominador tiene que ser diferente de cero. Bien, vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Cuando nuestra función tiene una variable independiente y eso lo podemos encontrar acá. A ver, vamos a capturar esta parte, ¿ya? Bien, ahí está. Copiamos esto y lo vamos a llevar a esta hoja auxiliar. ¿Ve? Ok, por acá creo que sería suficiente. Ahí está. Ya, bien. Veamos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí, vean bien esta primera función. ¿Ya? La primera función a es x y al cubo más x a la cuarta y igual a 2. ¿Qué pasa entonces ahí? Que la variable dependiente no está despejada y sería un poco complicado tratar de despejarla. Entonces, si queremos hallar la derivada parcial de y con respecto a x, podemos aplicar justo la propiedad. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para eso obtenemos, podríamos decir, una nueva función f de x y igual a cero. ¿Cómo se logra eso? Haciendo lo siguiente. Mucho ojo ahí. X y al cubo más x cuarta y menos 2 igual a cero. Esta nueva función que tenemos aquí es la que llamaríamos f de x y, así como dice acá. Esta sería la f mayúscula de x y es igual a cero. Entonces ya con eso decimos, entonces por la propiedad, la derivada de y con respecto de x sería igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x entre la derivada parcial de f con respecto a y. Noten que es como que se invierte esto, ¿cierto? X pasa para acá y y pasa para acá, en forma práctica, quiero decir, ¿no? Ya, pero ojito que ahora vamos a derivar esta función, ¿no? Esa es la que vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Bien, como ya lo sabemos, entonces veamos, pues, ¿qué obtenemos? A ver, derivada de y con respecto a la x. Esto es igual a menos. Y vamos con la f respecto de x. A ver, f respecto de x quiere decir que la y es constante, jóvenes. Entonces, como derivamos con respecto a la x, esto es uno y solo nos quedaría y al cubo. Y al cubo, aquí, más con respecto a x, aquí este es constante, entonces derivamos el x a la cuarta, que sería 4x al cubo y por la y. Y bueno, la derivada de menos 2 que es cero. Ya, vamos para el denominador. Derivada de f con respecto a y. Con respecto a y ahora la x es constante, se queda ahí. Y derivas a la y. ¿Qué te va a dar entonces? A ver, te daría 3xy al cuadrado. Esa es la derivada de esto con respecto a y. Más, y acá otra vez con respecto a y. Estamos aquí, ¿no? Respecto a y. Entonces, ¿qué pasa con este término? Este y derivada es uno y la x cuarta es constante, así que queda x cuarta.
Y bueno, la derivada de una constante que es cero. Y de esa manera ya tendríamos la derivada de y con respecto a la x. Hemos hecho entonces ahí la diferenciación implícita. Muy bien. Vamos a ver ahora el ejercicio E, porque también depende, ¿no? Tenemos una variable, en este caso dependiente y la variable x. Por ahora no vemos estos porque ya involucran dos variables independientes. Entonces, por ahora estamos trabajando con una variable independiente. Así que ponemos, a ver, para la E, para la parte E, que es seno, vamos a ponerlo así ya, seno de 6x más tangente de 8y y más 5 igual a cero. Entonces, de nuevo, derivada de y respecto de x. Esto por la propiedad es igual a menos la derivada parcial de una f con respecto a x entre la derivada parcial de una f con respecto a y. Igual que en el problema anterior, ¿no? Aquí nuestra f mayúscula, bueno, ya sería todo esto que tenemos aquí sería la f de xy. Bien, así que derivamos parcialmente la f. Entonces vamos a verlo ya. Derivada de y con respecto a x sería igual a menos. A ver, vamos con la f respecto de x. Significa que este sería constante y esto por supuesto también es constante. Y la derivada de una constante es cero. Todo esto se va a hacer cero en derivadas con respecto a x. Entonces solo quedaría derivar seno de 6x, ¿no? Bueno, ahí se deriva el argumento. Derivada del argumento 6x, su derivada es 6 y la derivada del seno, que es coseno de 6x. Esto sobre derivada de la f con respecto a y. Allá, con respecto a y, él es constante, él también es constante, hay que derivar esto nada más, ¿no? Entonces, bueno, primero el argumento, 8y derivada con respecto a y, solamente sería 8, y la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de 8y. Ahí, si lo prefieres, como tienes secante al cuadrado, podría simplificar un poco más y decir que es la derivada de y con respecto a x. Y vamos sacando mitad también, mitad 3 mitad 4 así que nos estaría quedando menos 3 coseno de 6x y multiplicando esto por el coseno al cuadrado de 8y y acá ahora solo nos quedaría sobre 4. Y esa sería ya la derivada de y con respecto a la x. Muy bien, veamos ahora también diferencia y diferenciación implícita cuando hay dos variables independientes. Entonces ahora supongamos que hay una ecuación f de x, y, z igual a cero y f define a z implícitamente como una función derivable en x y y. Entonces, ¿cómo se puede hallar la derivada de z respecto de x y de z respecto de y? X y y serían las variables independientes. Muy parecido al teorema anterior, ¿ya? Entonces decimos será menos la derivada de la f con respecto a x sobre la derivada de la f con respecto a z. Y para la derivada de z con respecto a y sería menos la derivada de f con respecto a y sobre la derivada de f con respecto a z. O sea, precisando que el denominador tiene que ser siempre diferente a cero, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí entonces, a partir de estos ejemplos, por aquí podríamos decir, a ver, el problemita A. Ya, en el problemita A tenemos x al cuadrado y más y al cuadrado z más xz al cuadrado igual a 10. Bien, entonces lo primero que hacemos es obtener la f mayúscula, como dice acá, ¿no? La f mayúscula, esto es fundamental, ¿ya? Que tengas ya tu f mayúscula igualada a cero.
Bien, de acá entonces lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es hacer esto. X cuadrado y más y cuadrado z más xz cuadrado menos 10 igual a cero. Entonces ahí fíjense, esta sería justamente la f mayúscula de x, y z. Muy bien, y con eso ya procedemos a aplicar el teorema para poder hallar las derivadas parciales de z con respecto a x y con respecto a y. A ver, vamos con la derivada parcial de z con respecto de x. Entonces la propiedad dice que debes hacer menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z. Y hacemos las operaciones. A ver, jóvenes, atención ahí, ¿ah? Derivada de z con respecto de x. Bien, esto nos da entonces, a ver, la derivada de f con respecto de x. Esta f, derívalo con respecto de x. Aquí tienes y constante. Eso se va a quedar ahí fijo, vamos a decirlo así. Y derivas este, 2x, y, por lo tanto, ya te quedaría 2x. Y aquí hay que poner el signo menos. Bien, ponemos el signo menos adelante. Y ahora sí. 2xy. A ver, con respecto a x estamos derivando. Acá no hay x, todo esto es cero. Aquí, derivada con respecto a x, esto es constante. La derivada con respecto a x es uno, así que ahí nos quedaría solamente z al cuadrado. Y la derivada de esa constante que es cero, entonces nada más. Y esto sobre la derivada de f con respecto a z. Ya, a ver, con respecto a z, acá no hay z, así que esto es cero. Aquí sí hay z, y cuadrado es constante. Entonces, la derivada de z sería uno. Y entonces solo te quedaría y al cuadrado de esa parte, no más. Seguimos por acá. La derivada con respecto a z. Bueno, aquí sí hay una x que sería constante y derivamos z cuadrado. Su derivada es 2z, así que lo escribimos así. 2xz. Y la derivada de menos 10 que es cero. Y con eso tendríamos ahí la derivada de z con respecto de la x. Muy bien. A ver, vamos ahora con la derivada de z respecto de y. Entonces ahora decimos menos la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z. A ver, operamos derivada de z con respecto de y esto es igual a menos, ponemos el menos y vamos derivando con respecto a y. A ver, con respecto a x cuadrado es constante y la derivada de y con respecto a y es uno, así que solo te quedarías con x al cuadrado. Más, vamos por acá derivando todavía con respecto a y, su derivada es 2y y este es constante, 2yz, entonces 2yz. Aquí no hay y, todo esto es constante, constante cero, entonces la derivada. Y esto sobre la derivada de f con respecto a z, bueno, que sería lo mismo que ya está acá. Y al cuadrado más 2 xz. Y de esa manera hemos obtenido las derivadas parciales de z con respecto a x y de z con respecto a y utilizando propiedades de diferenciación implícita. Veamos otro punto importante. Determinar valores extremos de funciones de varias variables. Entonces, este es un aspecto súper importante en modelos matemáticos, saber cuáles son esos valores extremos, o sea, donde la función puede tomar un máximo valor o un menor valor. Bien, como se ve también cuando se estudian funciones de variable real, ¿no? Hay criterios de la primera derivada y criterio también de la segunda derivada. Entonces, algo muy parecido sucede con funciones de varias variables. Entonces decimos acá, sea una función, ¿no? Cuyo dominio está en R2 y que va a los números reales. Muy bien. Y P sub 0 un punto de ese dominio. Entonces, f tendrá máximo local en ese punto P sub 0
si f de xy es menor o igual de f en p sub 0 para todo xy del dominio. Y f de p sub 0 sería ese máximo local. Si f tiene un mínimo local en p sub 0, entonces f de p sub 0 será menor o igual que f de xy también para todo xy que pertenezca al dominio de la función. Y en ese caso, f de p sub 0 será un mínimo local, ¿no? En esta gráfica se muestra un máximo local, un máximo absoluto y por acá también un mínimo local y un mínimo absoluto. Bien, entonces vamos a ver por acá, ¿no? Un número que sea máximo relativo o mínimo relativo se llama extremo de la función. Y un punto crítico será un punto AB, también llamado punto estacionario de F, si es que verifica las siguientes condiciones: que AB pertenezca al dominio de la función y que las derivadas parciales de primer orden de la función en ese punto son ambas ceros o alguna de las derivadas parciales no existe. Entonces, si se verifican estas condiciones, el punto AB será un punto crítico o punto estacionario. En este ejemplo podemos ver un detalle interesante, ¿no? Determine los puntos críticos de esta función. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos en este caso que la derivada, la primera derivada o las primeras derivadas parciales sean iguales a cero. ¿Ya? Entonces se resuelve el sistema derivando con respecto a x y derivando con respecto a y. ¿Ya? Entonces, derivada de f con respecto a x. Quiere decir que acá te quedaría solamente 2x, ¿no? Aquí, 2x. Entonces, aquí, ¿no? Te quedaría entonces, a ver, ¿dónde está aquí? Bien, ahí está. Y la derivada con respecto a y nos quedaría menos 2y. Bien, por acá lo ponemos el signo negativo, este es menos 2y. Bien. Entonces de aquí tendríamos igualando las derivadas parciales a cero, que x vale cero y y vale cero. Entonces, este punto P0 sería un punto crítico porque ambas derivadas son iguales a cero en este caso. Y además, el punto 0, 0 estaría en el dominio de esta función. Por lo tanto, es un punto crítico. Ahora, para ser más precisos, debido a que esta función representa un paraboloide hiperbólico, en 0, 0 habría un punto de silla, ¿ya? Porque por un lado, por acá la función crece, ¿no? Y por otro lado, en todo caso, acá decrece y por acá la función crece. Bien, entonces no se puede decir que es ni máximo ni mínimo. Por lo tanto, en esos casos se suele llamar punto de silla. En este otro ejemplo también dice que determinemos los puntos críticos o puntos estacionarios de esta función. ¿Qué sucede acá? Los puntos críticos se determinan al resolver el siguiente sistema no lineal. Hallas las derivadas parciales de esta función con respecto a x y con respecto a y. Se igualan a cero para obtener los puntos críticos y nos sale que x es cero y y también es cero. Bien, entonces la pregunta, 0, 0 ¿es punto crítico? Bueno, vemos primero, ¿es 0, 0 pertenece al dominio de la función g? Pues sí, ¿no? 0, 0 raíz cuadrada, 0, ¿no? Sí existe, sí es un elemento del dominio. Ahora, ¿pero es punto crítico? La respuesta va a depender de esto que está por acá. Las derivadas parciales no existen en este punto, claro, porque si tú reemplazas, ¿no? 0 acá, ¿no? Le das valores 0, 0 y 0. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar la indeterminación 0 sobre 0. ¿Mm? Y eso, pues, hay que recordar, no está determinado. Bien, entonces es por eso que no existen las derivadas parciales, pero como lo vimos en la presentación anterior, si el punto está en el dominio y las derivadas parciales no existen, entonces el punto P sí es un punto crítico. Bien,
es un punto crítico. Ahora, también para poder conocer máximos y mínimos podemos utilizar, así como en funciones reales, criterio de la segunda derivada. Acá tenemos un elemento muy importante que es la matriz hessiana, ¿ya? Que se utiliza para trabajar con la segunda derivada, ¿bien? Y poder definir también valores extremos. Muy bien, la matriz hessiana es la matriz que se forma con las derivadas de segundo orden. La derivada, ¿no? La segunda derivada de f de x con respecto a x, ¿no? La segunda derivada también acá, en este caso la derivada cruzada con respecto a x y con respecto a y x, y también la segunda derivada con respecto a la variable y. Entonces, formamos esta matriz y hallamos el determinante. Entonces, dependiendo del signo que tenga el determinante de esta matriz y del signo de esta componente de la matriz, es que podremos determinar cuáles son valores máximos, mínimos, o también si es un punto de silla, el valor que hemos obtenido, el punto crítico que hemos obtenido. Bien, entonces vamos a ver acá un ejemplo. Bueno, acá está la operación ya con el determinante, ¿no? Las derivadas, ¿no? De segundo orden. Se resuelve el determinante 2 por 2 como se conoce, ¿no? Se multiplican estas dos derivadas menos el producto de los otros elementos de la diagonal, que ya por el teorema de Schwarz sabemos que las derivadas cruzadas son iguales, así que por eso es que se coloca acá de frente la derivada cruzada de AB elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a ver cómo interpretar los resultados de la hessiana y su determinante. Importante entonces, acá, ¿no? Dice, por ejemplo, supongamos que tenemos el punto crítico AB. Entonces, si el determinante de la hessiana nos ha salido mayor que cero y la segunda derivada con respecto a la variable x en este punto AB, en este punto crítico, es mayor que cero, entonces nos indicaría eso que este punto AB es un mínimo local, lo cual indicaría que la superficie se abre hacia arriba en todas las direcciones, como un tazón. ¿Por qué? Porque este punto es mínimo, ¿no? O sea, sería, digamos, algo como esto, como un tazón, dice, ¿no? Así, para arriba se abre. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tendríamos, digamos, algo como esto. Muy bien. Ahora, si tenemos el punto crítico y el determinante de la hessiana es positivo, pero esta segunda derivada con respecto a x en el punto AB es negativa, entonces ahí tenemos un máximo local. ¿Ya? ¿Eso qué significaría? Que la superficie se abre hacia abajo ahora, ¿no? En todas las direcciones. Entonces, como dice acá, como un domo. Bien. Entonces, aquí estaría el punto AB cuando el determinante de la hessiana es mayor que cero y las segundas derivadas con respecto a la variable x en el punto AB es menor que cero, entonces máximo local. ¿Qué pasaría si el determinante es menor que cero? En ese caso se dice que este punto crítico es un punto de silla. Entonces, ¿qué significa eso? Que la superficie sube en una dirección y baja en otra. Como el ejemplo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Ya? Entonces a eso se le llama punto de silla y por eso no se puede determinar si es mínimo o máximo. Y también podría haber la posibilidad de que el determinante nos salga igual a cero. En ese caso, el resultado es inconcluso. No se podría, digamos, dar información sobre si hay máximo, mínimo o algún punto de silla en ese caso. Esta tablita es importante, muchachos, ¿ya? Así que mucho ojo a la tablita y también a cómo se forma la matriz hessiana, ¿ya? La matriz hessiana, que sería esta, formada con las segundas derivadas parciales, y cómo hallar el determinante, que es algo ya relativamente conocido. Bien, una vez que tienes el determinante, analizar acá, ¿no? ¿Cuál de estas condiciones tienes? Y a partir de eso decir, ah, ya, el punto crítico es mínimo, el punto crítico es máximo, o es un punto de silla, o simplemente no nos da mucha información. Bien, vamos a resolver este problema.
Dice que acá tenemos en una planta el costo operativo por lote en dólares por lote, CDXY. Ya, depende de la cantidad X, que en este caso está representada en kilogramos de insumo A por lote y del ajuste Y adimensional del equipo. El ingeniero propone el siguiente modelo. CDXY, bueno, aquí lo tenemos, dólares por lote. Entonces, calcular todos los puntos críticos XY y clasificarlos. Si XY deben ser enteros no negativos, kilogramo ajuste, y la planta busca minimizar el costo. Minimizar el costo. ¿Qué para XY entre los puntos críticos factibles conviene elegir? Dar el costo mínimo. Muy bien, como se ha visto, ¿qué se hace? Se calculan las derivadas parciales de la función con respecto a X y con respecto a Y. Y aquí están las derivadas parciales. Segundo paso, ojo a ese primer paso, derivadas parciales. Segundo paso, igualar a cero a esas derivadas parciales. Bien, acá está, otra vez, ¿no? Esto es lo mismo, se está repitiendo acá. Y ahora sí, estas derivadas parciales las igualas a cero. Ojo, aquí están. ¿Y para qué las igualo a cero? Para tener los valores de X y los valores de y a partir de eso tener los puntos críticos. Entonces decimos, ¿cuáles son los puntos críticos? Sería 1, 1 y 2, 1. Ya, esos son los puntos críticos. Muy bien, entonces, ojito a eso. Primer paso, derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Segundo paso, igualas a cero esas derivadas parciales para obtener x y de tal manera que te salen los puntos críticos. Combinas, ¿no? 1, 1, 2, 1. Ya. Ahora que ya tienes los puntos críticos, utilizas el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces por acá tenemos segunda derivada, aquí estaba nuestra función, ya, aquí esta es la derivada con respecto a x, volvemos a derivar con respecto a x y nos sale 12x menos 18. Acá estaría la segunda derivada con respecto a y. Luego hacemos la segunda derivada con respecto de y. Aquí estaría entonces, ¿no? Ahí tendrías solamente. Ojito que esto se opera, jóvenes, ¿no? Esto se opera y te quedaría solo 4y menos 4. Entonces, como estamos derivando con respecto a y, acá solo queda 4 y esta constante deriva a 0. Por eso acá cabe es 4 nada más, ¿no? Muy bien. Y luego hacemos las derivadas cruzadas. Ya, por ejemplo, aquí esta se ve más sencilla. Mira, si ya derivaste la derivada si ya tienes la derivada de y, ahora derivas con respecto a x. Pero ¿qué va a pasar? Que como acá no hay ninguna x, todo esto es constante y por lo tanto la derivada es cero. Y ya tenemos entonces las derivadas cruzadas. Bien, entonces luego vamos a formar el determinante. Bueno, acá directo ya está operado, mira. El producto de estas segundas derivadas menos el producto de las derivadas cruzadas que nos da pues esta derivada de c con respecto a x y a y, pero ya elevado al cuadrado. Ya, entonces ahí simplemente se ha reemplazado, ¿no? A ver, pones pues como dice, ¿no? El determinante de la hessiana, ya estaríamos hablando ahí, ¿no? Determinante de la hessiana, c de x que salió 12x menos 18, 12x menos 18, luego la cruzada que es cero, la otra cruzada que también es cero y la segunda derivada de y que es el 4, ¿no? Pues ahí hayas el determinante multiplicando, pues, ¿no? Esta columna, esta diagonal que te daría 48x menos 72 y luego deberíamos decir menos el producto de estos dos, que es cero, y por eso es que acá estás viendo 48 menos 72. Ya, esa sería entonces, ese sería el determinante. Muy bien, ahora vamos a analizar los puntos críticos. A ver, punto crítico 1, 1. ¿Qué pasa con esa segunda derivada? Cuando
Evaluamos en el punto crítico 1, 1. Aquí lo tenemos, ¿ya? Este es el término CXX, que también es importante para definir el máximo o el mínimo, ¿no? A ver, entonces ahí le damos el valor. Para X1, 12 por 1, 12, menos 18, menos 6. Entonces nos saldría que es negativo, ¿ya? Es negativo. ¿Qué más? Luego nos sale aquí el determinante de la hessiana, también en el 1, 1, 48 por 1, 48, menos 72, 24, sale negativo. Entonces, él es negativo, D también es negativo, y eso nos permite decir que ahí tenemos un punto de silla. Bien, y un punto de silla pues no me permite identificar máximo ni mínimo. ¿Ya? Así que evaluamos en el otro punto crítico, recuerda lo que habíamos obtenido. Entonces, a ver, ¿qué pasa con la segunda derivada con respecto a x? 12 por 2, 24, menos 18, 6 es positivo. ¿Qué pasa con el determinante de la hessiana? 48 por 2, 96, menos 72, 24, mayor que cero. Entonces, mayor que cero, eso daba mínimo local, ¿cierto? A ver, veamos la tablita de el determinante de la hessiana. ¿Ya? Entonces, por acá tenemos esto, ¿no? Aquí. Mayor que cero, mayor que cero. Entonces, eso nos da mínimo, mínimo local. Bien, mínimo local. ¿Listo? Entonces, acá estamos obteniendo justamente eso. Mira, ve. La segunda derivada con respecto a x positiva y el determinante también positivo. Entonces, eso nos indica que en este punto 2,1 esta función va a tener un mínimo local. Entonces se responde, para minimizar el costo se debe elegir el mínimo local 2,1 y ya lo reemplazas en la función. Sí, ¿no? Entonces tu función C, que era esta que está acá al inicio, ¿no? A ver, por acá, no hay que perderla de vista. Esta es la función. Entonces ahí evalúas con el 2,1, ¿no? Le das valor a x2, a la y1 y eso nos da justamente lo que dice acá. C mínimo en 2,1, $10 por lote. Y de esa manera se ha podido resolver esta situación. Entonces, nuevamente, a ver, vamos a ver. Miren el proceso de esta situación. Primer paso de este tipo de problemas. Hallar las derivadas parciales con respecto a las variables, en este caso x, y. Una vez que tienes las derivadas parciales, las igualas a cero para que te salgan los puntos críticos. Una vez que tienes tus puntos críticos, los guardas ahí un momento y vamos a la segunda derivada. Formamos la matriz hessiana con las segundas derivadas de x, de y las derivadas cruzadas, que salen estos valores que ves acá. Formamos el determinante de la matriz y como también ya se ha visto, sale este producto de derivadas, segundas derivadas de x y de y menos derivada cruzada elevada al cuadrado, ¿no? Se opera el determinante como lo indicábamos acá y entonces obtenemos esto, ¿ya? Recuerda que el determinante ha salido así, ¿ah? Determinante de la matriz hessiana, segundas derivadas con respecto a x, la derivada cruzada y las segundas derivadas con respecto a y, ¿no? Y luego hemos reemplazado los valores, como está indicado aquí. Bien, una vez que ya tienes el determinante, lo vamos a ver acá en la tabla. Ponemos este elemento que es importante, que sería este elemento justo, ¿no? Fila 1, columna 1. Ahí. Ese elemento lo analizamos, 2x menos 18 y el determinante que ha salido 48x menos 72. Evaluamos el punto crítico y ahí como el de este determinante sale negativo, entonces eso indica que es un punto de silla. Ya no importa, si acá sale positivo, pero él te sale negativo, igual es punto de silla. En cambio acá nos sale positivo esta derivada y positivo el determinante, ahí es un indicador de que es un mínimo local. Bien. Y ya, entonces reemplazamos este punto crítico en la función del inicio y ahí tendríamos el costo mínimo, jóvenes. Muy bien, a ver,
Acá tenemos otro ejemplo. También, ¿no? Determinar los extremos de la función que tenemos acá. Igualito, jóvenes, hallamos las derivadas parciales con respecto a x y a y. Y las igualamos a cero para que salgan los puntos críticos. Y acá está este proceso, mira. Derivada de f de x y con respecto a x. Aquí lo tenemos. Derivada de esta función con respecto a y. Acá lo tenemos. Luego, ¿qué hacemos? Igualamos a cero esa derivada. Cuando igualas a cero, sale esto, ¿ya? Luego, por acá, tenemos la derivada con respecto a y, también es igual a cero, y nos sale esto. Entonces, para poder obtener los puntos críticos, aquí hay que trabajar un poquito más. Vamos a reemplazar este valor de la x aquí. Reemplázalo. Entonces lo operamos y nos sale lo que está indicado acá, ¿no? A ver, no sé si te está quedando claro aquí. Entonces este valor de x lo llevas acá, x al cuadrado, entonces se vería así, ¿no? 4y cuadrado menos 5 y está aquí al cuadrado, entonces lo elevas al cuadrado y continúas por y menos 4 por x, otra vez 4y cuadrado menos 5 y lo que sigue, ¿no? Aquí, menos 5y, ya ahí está, menos 5y y esto es igual a cero. ¿Lo ves? Lo hemos sustituido aquí entonces, jóvenes, ya los valores de x. ¿Qué se ha hecho luego? Bueno, se ha hecho una operación. Acá te sale 16y cuadrado por esta y. Entonces te queda 16y al cubo sobre y al cuadrado menos 5 y a elevado al cuadrado también, ¿no? Entonces menos 16y, y al cuadrado menos 5 menos 5y igual a cero. Ya seguimos operando la expresión y al final vamos llegando a esto. De aquí nos van a salir los puntos críticos. Y igual a cero y toda esta expresión también igual a cero. Como está acá, mira. Toda esta expresión igual a cero. Bien. Se ha simplificado ya. Y de aquí te salen, mira, estos valores para y. Más menos uno más menos 3. Bien. Tenemos entonces cero más menos uno más menos 3. Y con eso hallas la x, donde acá, mira, ve, para y cero 4 por cero 0 0 entre menos 5 0 y ahí tendríamos el primer punto crítico que sería 0 0. Segundo punto crítico, con y igual a uno con y igual a uno 4 por uno 4 uno al cuadrado es uno menos 5 menos 4 o sea, saldría menos uno. La x saldría menos uno. Entonces, con y uno la x sale menos uno y eso sería este, ¿no? Cuando y vale uno la x vale menos uno. Ahora, ¿qué pasa si tomas la y menos uno? A ver, si tomas la y menos uno, ya analizamos otra vez con y menos uno. Aquí te quedaría 4 por menos uno menos 4. Menos uno al cuadrado, bueno, eso da uno y menos 5. Entonces menos 4 entre menos 4 1. Entonces, cuando la y sea menos uno la x es uno y por eso está acá este punto crítico. Y lo mismo hacemos con 3 y menos 3. Lo reemplazamos y estos son los 5 puntos críticos que nos está dando esta expresión. Bien. Ya tenemos los puntos críticos. Ahora vamos a ver las segundas derivadas. Segundas derivadas. Aquí están, ya. Ojito que acá están las primeras derivadas. Creo que acá está escrito de nuevo. A ver. Ya, bueno, pero acá está, ¿no? Acá lo tienes. Las primeras derivadas están aquí con respecto a x y con respecto a y. Y luego, segundas derivadas están acá. ¿Ya? Las segundas derivadas con respecto a x, con respecto a y las cruzadas. Entonces, hacemos pues la matriz, ¿no? La matriz, a ver, con el primer punto crítico directo, ¿no? Cero cero. Ya, entonces la f de x, ¿cuánto sería si la y vale cero?
Si la y vale cero, te quedaría solamente menos 10. Ahí está. Cruzada, XY. Si la y vale cero y la X también vale cero, eso será cero y menos 8 entonces, ¿no? Aquí está menos 8. Para la otra, X y Y ceros, 4 por cero cero menos 8 de nuevo. Y para la X cero menos 10. Este sería, y por lo tanto el determinante es positivo, 36. Y este es negativo. ¿Eso qué indicaba? Si el determinante, en este caso, es positivo y esta segunda derivada con respecto a X es negativa. Bien, aquí, ¿no? La segunda derivada con respecto a X es negativa. Entonces, utilizando el criterio, tenemos que este es un máximo relativo. ¿Ya? Entonces, determinante positivo y esta segunda derivada de X es negativa, entonces eso indicaría que el punto cero cero es un máximo relativo. ¿Ya? Y entonces, lo mismo tendríamos que hacer con el siguiente punto crítico. Por ejemplo, el uno menos uno. Ya, a ver, vamos analizándolo por acá. Considerando ahora el segundo punto crítico, que era el uno menos uno. Bien, a ver, aquí para ya obtener de frente los valores, hallamos la segunda derivada con respecto de x. A ver, para y, en este caso y es menos uno, tendrías al cuadrado uno, 2 por uno 2, así que nos saldría menos 8, ¿cierto? A ver, para la derivada cruzada fxy. Entonces estaríamos aquí, x es uno y y es menos uno. Hay que tener cuidado allí, ¿no? Uno por menos uno es menos 4 menos 12 entonces, ¿no? Menos 12. Listo. Vamos con la otra derivada cruzada, ¿ya? Derivada de y con respecto también a x. Muy bien, entonces ahí igualito, y menos uno x uno. Eso está acá, ¿no? Bueno, es lo mismo como se dan cuenta, ¿cierto? Así que también nos va a salir menos 12 y las segundas derivadas con respecto a y, que serían aquí, ¿no? Uno al cuadrado es uno y sale también menos 8. Y ahí es donde ya se forma el determinante de la hessiana, que sería menos 8 menos 12 y menos 12 menos 8. Bien, ¿esto cuánto nos va a dar? 8 por 8, 64. Aquí, ¿no? Menos, menos, aquí, menos por menos, más 144. Entonces, ¿no? O sea que al final acá, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar menos 80, ¿cierto? Este es negativo. Y cuando el determinante es negativo, significa que este punto es punto de silla, ¿ya? Es punto de silla. Bien, entonces ese punto crítico es un punto de silla porque el determinante está saliendo negativo. Vean, ¿ah? Vamos a verlo acá, la tabla, ya como te dije, esta tabla es importante aquí. ¿Lo ves? Ya, si el determinante sale negativo, ya no importa cómo es la derivada de x. De frente es punto de silla, ¿ya? El detallito es cuando es positivo. Cuando es positivo, ahí sí nos fijamos en el signo de la segunda derivada de x, ¿no? Si son mayores que cero es mínimo local y si son menores que cero es máximo local. Bien, pero ya es negativo de frente punto de signo. Y eso es lo que está pasando con este punto crítico que es el punto uno menos uno. A ver, analicemos el otro punto crítico. Por ejemplo, el punto crítico menos uno uno. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, con menos uno uno vamos analizando, ¿ya? Bien, entonces acá como que cambia nada más el orden. Entonces sería menos uno y uno. Lo analizamos. A ver, vamos a quitar esto para analizar de nuevo las derivadas, ¿ya? Las derivadas parciales. A ver, x menos uno y uno, ¿ya? Empezamos. Aquí, x menos uno y uno. Entonces sería aquí 2 por uno 2. Bueno, sale lo mismo, ¿no? 2 por uno 2 menos 10 menos 8 otra vez. XY, menos uno uno.
Este es menos uno, 4 por menos uno, menos 4 por uno, menos 4 y da menos 12 de nuevo. Acá nos va a salir lo mismo, ¿no? Menos uno, menos 12 otra vez. Y la segunda derivada acá, otra vez, es este uno nada más, menos uno pero al cuadrado 2 así que sale menos 8. Así que fíjense, saldría lo mismo, ¿no? Menos 8 12 menos 12 menos 8 64 menos 144 menos 80 determinante negativo, entonces ese punto también sería punto de silla. A ver, vamos a ver cómo nos va con el 3 3. Con el 3 3 a ver qué se puede determinar, ¿ya? Con el 3 3 jóvenes. A ver, vamos a armar de nuevo del determinante. Ya, a ver, con el 3 3. Listo, ahí lo analizamos. Ahí está, 3 3. Vamos con esta segunda. A ver, 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, 18. 18 menos 10 da 8. Cruzada. 4 por 3, 12 por 3, 36. 36 menos 8, 28. A ver por acá. Es lo mismo, así que 28. Y la segunda derivada, este es 3 al cuadrado 9, 2 por 9 18, menos 10 y otra vez 8. Entonces el determinante se forma de esta manera, 8, 28, 28 y 8. Muy bien. ¿Qué se tiene acá? 8 por 8, 64, menos, 28 al cuadrado. Y ahí anotamos que el determinante es negativo también, ¿no? Así que otro punto de silla, jóvenes. Muy bien. Y de esa manera vamos determinando, pues. Entonces, por lo pronto, solo el 0 0 nos da un máximo relativo. Y ahí analizas el menos 3 para ver si a lo mejor nos sale otro punto crítico como un mínimo o un máximo. Pero por ahora nos han salido la mayoría puntos de silla. Bien, jóvenes, entonces eso era lo que se quería mostrar por ahora. Ya hay que repasar ahí también en la plataforma. Les voy a colocar un material para que repasen, ya, para que repasen, digamos, y estar mejor preparados para nuestra PC2, jóvenes, ya. Así que muchas gracias. Espero que hayas estado muy atento a las ideas, porque también van a ser muy necesarias, ya. Nos estamos viendo, jovencitos. Muchas gracias por su atención.